venga desde esa excursión, desde la UAM Xochimilco. Entonces, él nos va a presentar un seminario sobre los inventores. Y déjenme decirles cuáles son los temas de los libros que ha publicado. Economía de la innovación y desarrollo. Innovación, propiedad intelectual y estrategias tecnológicas. Innovación, instituciones, redes y aprendizaje. Economía del conocimiento y propiedad intelectual. Y la tríada innovadora, investigación y desarrollo en el Instituto Mexicano del Petróleo. Estos libros los donó, que me lo obsequió hace muchos años, el primero de los primeros que los dije aquí, me lo obsequió hace muchísimos años, y él ha seguido consistentemente trabajando sobre este tema. Es posiblemente la mejor autoridad con la que contamos en el tema de cómo se hace transferencia tecnológica, sobre todo en el ámbito de las ingenierías, diversos tipos de ingenierías. Entonces, Jaime, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado colaborar con nosotros y estamos listos para escuchar tu seminario. También va a participar con él, tú me dices en qué momento la doctora Claudia Díaz va a participar, y entonces tú me dices cómo nos organizamos para qué parte vas a impartir tú, qué parte va a impartir. Sí. Bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias primeramente al doctor Eugenio Friccione por la invitación. Yo confieso que no sabía que existía este doctorado. Estoy muy sorprendido, pero qué bueno que existe. Es uno de los temas pues centrales y quizá en cierta manera de moda en Europa, en Asia y en Estados Unidos y Canadá. Y América Latina también tiene un boom de programas. Nosotros también tenemos un programa de maestría y doctorado en esta temática. Yo no quisiera dejar de recordar que estuve aquí hace 40 años cuando terminé mi carrera de ingeniero, y entonces me quería dedicar a las matemáticas y vine precisamente aquí a explorar y a conocer matemáticos. Me reuní, que no recuerdo con qué matemáticos, y también fui a la UNAM, a Limas, porque mi vocación, mi presunta vocación fallida era las matemáticas, y fue completamente fallida. Entonces yo pasé hacia ciencias sociales y me dediqué a la economía, y dentro de economía, economía de la innovación. Creo que también es muy importante, antes de empezar, diciendo por qué existen estos programas de posgrado, de dónde surgen, desde la perspectiva económica. Quizás desde la perspectiva de ingeniería y de ciencias es muy obvio y muy simple, pero en la economía existe un origen muy preciso de esta preocupación por la tecnología. En 1950, un economista muy joven, americano, que se vive aún, Robert Solow, corrió una regresión donde demostraba cuáles eran los factores determinantes del crecimiento del PIB de Estados Unidos, ¿sí? Y se dio cuenta que hay tres factores que tradicionalmente son los factores explicativos: el capital, las instalaciones, las máquinas, etcétera, el trabajo y los recursos naturales. Entonces se percató que esos factores se explicaban solamente alrededor de las 3/4 partes del crecimiento de Estados Unidos. Y entonces, ¿de dónde el otro 25%, esa fuerza del 25%, de dónde viene y qué es? Ahí le llamó él muy bien, con una metáfora que fue la caja negra. ¿Sí? Hay una caja negra llena de oscuridad donde no sabemos qué hay adentro de ella. Y muchos economistas, Scherer, Schumpeter y otros, se dedicaron a explorar la oscuridad, esa caverna de la caja negra, de Black Box. Y había artículos que se llamaban Abriendo la caja negra, etc. Y el más potente en su razonamiento y en su presentación de evidencia empírica fue
un austriaco que era Joseph Schumpeter, que explicó que la cualidad del capitalismo era la destrucción creativa, y que esa destrucción creativa ocurría a través de las innovaciones tecnológicas. Es decir, el capitalismo es un organismo que va destruyendo sus tecnologías y va creando nuevas tecnologías, y por eso tiene tanta perdurabilidad. El socialismo, el comunismo no tuvo perdurabilidad histórica porque no tenía ese tipo de mecanismos, y ese tipo de mecanismos están muy asociados a la competencia, y particularmente a la competencia tecnológica. Entonces, el origen de toda esta cuestión es que a los tres factores, capital, trabajo y recursos humanos, hay que añadirle la tecnología, el cambio tecnológico. Y de ahí se abrió toda una disciplina y hay una cantidad de institutos muy importantes sobre eso. Entonces aquí vamos a ver solamente una pequeña ventana para tratar de observar este tipo de situación, de tema sobre la tecnología. Esta es mi caja negra. Siempre tengo problemas para abrirla. Aquí está. Entonces vamos a hablar de patentes académicas, de globalización y la globalización basada en el conocimiento. Dos palabras sobre la globalización basada en el conocimiento. El capitalismo ha funcionado por revoluciones tecnológicas. El surgimiento de nuevas tecnologías, por ejemplo, en el siglo XIX los ferrocarriles, a principios del siglo XX la industria automotriz, petrolera, hule, vidrio, etc. Y esas nuevas tecnologías dejan atrás las viejas y aparece nuevo y dan un nuevo impulso a la economía. Y así va sucediendo. Ahora, esas revoluciones tecnológicas, esas explosiones de nuevas tecnologías, no ocurren en los países en desarrollo, ocurren en los países industrializados, en los países maduros. Entonces, uno de los grandes problemas de nosotros es que aquí no hay un flujo potente, endógeno, sustantivo, significativo de innovación tecnológica. Las explosiones y los volcanes, por llamarlo así, de la tecnología están en los países industrializados, particularmente en Estados Unidos. Y México siempre ha querido emular las políticas científicas tecnológicas de Estados Unidos, el MIT, como la relación con las empresas, todo eso, bueno, pero nunca han acabado de funcionar en la verdad. Esa es una de las grandes interrogantes y uno de los grandes problemas en economía que me imagino que ustedes tienen presentes. Entonces, ¿cómo es nuestra ventana de observación de esto? Pues son las patentes académicas. Me imagino que todo el mundo sabe que es una patente, ¿sí? Y la globalización basada en el conocimiento. La última revolución tecnológica está basada en el conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que cada vez más los nuevos productos, por ejemplo los teléfonos celulares, o esta tecnología que estoy usando, la computadora, no es tanto lo físico, sino lo intelectual que está incorporado adentro. ¿Sí? Si ustedes ven un auto pesa 1 tonelada, por decir, y un teléfono celular pesa que quieren 200 gramos. Entonces, vean ustedes la variación, industrialmente hablando, de cómo el conocimiento se convierte en un insumo fundamental, que es un insumo muy especial, lo vamos a ver, muy diferente a todos los otros insumos por su naturaleza, y estamos frente a una nueva, digamos, era. Entonces, lo que se ha abierto ahora es una teoría de la economía del conocimiento. Ya no se estudia, bueno, sí se estudia la producción de bienes y servicios con tecnología, pero ahora se estudia la producción de conocimiento. ¿Cuáles son los factores que explican la producción de conocimiento, que es la variable decisiva, la variable fundamental de la expansión del capitalismo en la actualidad? Y eso también tiene que ver con la noción de globalización. Es una globalización basada en el conocimiento. Los productos más vendidos, los productos de punta, son productos intensivos en conocimiento. Todos ustedes los conocen mejor que yo, los teléfonos celulares, todo el universo de software que se aplica en una gran cantidad de cuestiones, etc. Y la economía del conocimiento tiene una fuerte relación con la propiedad intelectual. No sé si también han llevado un curso de propiedad intelectual.
curso. A ver, si quieren platicamos cuántas figuras de propiedad intelectual hay. Por nuestra cuenta, cada quien. Ah, no hay un curso de propiedad intelectual. Bueno, Si nos lo quiere dar, con mucho gusto lo tomamos. ¿cómo? Si lo quiere dar, con mucho gusto lo tomamos. Sí, más que va a durar 4 horas. No, Como curso. sí, sí. Bueno, el conocimiento es algo inacible, es el único producto que utilizándolo crece, se enriquece, aumenta. A diferencia, por ejemplo, de este producto que es una botella de agua, yo la consumo y se acaba y excluyo a todos ustedes. El conocimiento es al revés. Por ejemplo, todo lo que les voy a decir se va a ir para ustedes en un nivel u otro nivel, depende de su capacidad de asimilación, que tiene que ver con su historia académica, con sus recursos intelectuales. El conocimiento depende del consumidor, ¿sí? Le pueden poner a los indígenas un software y no sirve absolutamente para nada, pero pónganselo a un ingeniero del Silicon Valley y él puede potenciarlo y hacer mil cosas con eso. Entonces, no es solamente el conocimiento, sino el receptor del conocimiento y las capacidades del receptor. Eso es muy importante. Entonces, vamos a ver rápidamente algo de la economía del conocimiento. Vamos a ver algo de la propiedad intelectual, del USPTO. ¿Saben qué es el USPTO? Exactamente, es la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, United States Patent and Trademark Office. Es el almacén más grande de conocimiento que hay en el mundo, ¿de acuerdo? El segundo sería la EPO, European Patent Office, y el tercero el Japan Patent Office. Esas tres oficinas acumulan alrededor del 80-85% de todo el conocimiento de ingeniería para aplicarse a la producción, ¿de acuerdo? Las patentes que están en esas tres entidades se llaman patentes triádicas, ¿de acuerdo? Las patentes son trozos de conocimiento, ¿sí? Que es conocimiento vinculado con conocimiento anterior, ¿verdad? Y que va a ser insumo para el conocimiento posterior. Acuérdense de Newton diciendo: yo hice la teoría de la gravitación porque me subí a espaldas de gigantes, ¿sí? Porque estaba Galileo detrás de mí y me dio ciertas explicaciones. El conocimiento siempre avanza con lo que se tiene detrás de uno, que está codificado en los libros, en los software, etc. Bueno, vamos a ver algo de eso y después vamos a ver algo de propiedad intelectual en México. Este punto tercero es cuál es la situación de la propiedad intelectual en México, ¿verdad? Y el parteaguas de México, que fue el Telecán. Telecán es una economía antes y una economía después. Cambió el mundo mexicano y los conflictos políticos siguen. La política nunca cambió y permanece, y los tipos de conflictos son casi siempre de la misma naturaleza, unos más agudos, otros más. Y luego vamos a ver las patentes académicas. Las patentes académicas en la globalización resulta ser que la institución que tiene más conocimiento, que transfiere más conocimiento, que produce más conocimiento, que produce inventores, son las universidades. Si se fijan aquí, el gran tema de todos los investigadores, de todos los alumnos, es el conocimiento. No son cosas físicas, sino es el conocimiento. Entonces, en la globalización basada en el conocimiento, las patentes académicas cobran una importancia muy grande. Entonces, la doctora Díaz, que es de la Universidad Autónoma de Coajimalpa, y yo nos propusimos empezar una investigación sobre los inventores, porque los inventores son los que producen el conocimiento, ¿de acuerdo? Y creemos que se han un poco olvidado los inventores. Tenemos incluso un libro que se llama Historia de una patente olvidada, o Historia de un invento olvidado, ¿no? Muy interesante y que tiene mucho que ver con el poli, que es, por ejemplo, la invención de las máquinas tortilladoras. La invención de las máquinas tortilladoras es una invención politécnica de los años 50 y es una historia muy, muy interesante. Hay una tesis de licenciatura en ingeniería mecánica y es sumamente importante. Sería tema de otra cuestión. Entonces empezamos por la casa nosotros y empezamos a estudiar las patentes de la UAM, que es donde la doctora Díaz nos va a esclarecer o a presentar los resultados. Y luego vamos a ver una especie de tragedia o drama de la economía mexicana. Los mejores inventores de México están saliendo de México, se están yendo hacia las empresas transnacionales
hacia los países europeos, y es una investigación que estamos haciendo, es una exploración, no tenemos todavía resultados concluyentes. Esto es lo que sugiere, o lo que digo es una hipótesis. Esta movilidad es una especie de movilidad de inventores, pero trunca. Las movilidades virtuosas son un investigador que se va por ejemplo, al MIT, aprende todo el conocimiento del MIT y regresa al CIMSTAB y después lo difunde con sus alumnos, con sus colegas, si se fijan. Pero hay trayectorias truncas que se van y se quedan allá. El doctor Molina es la más clara. Si el doctor Molina se quedó allá, lo invitaron, le ofrecieron $30,000 mensuales, él quería ayudar a México y toda esa lista de cosas patriotas que tenemos en la cabeza, pero se quedó allá y allá se formó y se desarrolló y obtuvo el premio Nobel, y entonces regresa para acá. Pero es una típica movilidad trunca. Entonces es una especie de tragedia mexicana, porque somos un país extremadamente pobre. Nosotros, acuérdense que hay más o menos unos 55 millones de gentes que viven con 1 o 2 salarios al día. Imagínense lo que es eso. Y la otra mitad, que somos nosotros, somos una clase media, que tenemos cierto conocimiento de Europa, Estados Unidos, acceso al inglés, etcétera, y al conocimiento. Pero es un país que está completamente dividido. Los acontecimientos que acaban de suceder en México, explotó la otra parte, ¿no? Y está empezando a invadir la otra, que no está o no muy enterada o no muy sensible, pero es lo que está sucediendo. Bueno, y luego una reflexión final. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es la economía? La economía del conocimiento tiene 5 puntos fundamentales. Rápidamente, la producción de conocimiento lo hacen las empresas, las universidades, las instituciones de I+D como el CIMSTAB, el Instituto Mexicano del Petróleo. Los inventores tienen redes visibles o invisibles con otros autores. Muchas veces nosotros nos relacionamos con autores y no los conocemos personalmente, conocemos las ideas, porque nuestras relaciones son intelectuales, son relaciones de conocimiento, no relaciones personales, ¿sí? En la economía del conocimiento el tema es no físicamente, sino el conocimiento, las ideas, la estructura de las ideas, el origen de las ideas. Y luego viene el problema de la difusión, o sea, el aprendizaje. Esa es la cuestión del binomio enseñanza-aprendizaje. Una universidad es una institución que se dedica solamente a la enseñanza y al aprendizaje. Enseñan los profesores y aprenden los alumnos, ¿de acuerdo? Y ahí, en ese ciclo de enseñanza-aprendizaje, también aparecen inventores y aparecen nuevas ideas. Siempre que anda uno traficando con el conocimiento y se va metiendo a un tema uno mucho, empiezan a aparecer cosas nuevas, nuevos silogismos, nuevas relaciones, nuevos aspectos que se vuelven importantes. Los inventores son esos, están moviendo este conocimiento, están traficando el trasiego de ideas, etcétera. A veces los fusilan, a veces van formalmente, etcétera, ¿no? El pirataje en el mundo intelectual es tremendo, porque no deja muchos rastros. Ese es otro gran tema, la imitación, la copia, la emulación, que tiene una importancia vital para la expansión del conocimiento. Y luego están los almacenes de conocimiento que les decía, eso ya lo expliqué, JustPTO, EPO y Java Patent Office. Y luego viene la gestión y utilización productiva del conocimiento, la vinculación de las universidades con las empresas. Las empresas finalmente son los depositarios finales de ese conocimiento, porque lo convierten en fuerza productiva. Por un lado producen bienes y servicios y por otro producen empleo. Ese es el binomio de la economía, producción y empleo. Pues la población va creciendo y necesita empleos, y los empresarios necesitan ganancias, son los aborazados, son gentes incontrolables en su ambición por hacer ganancias. Y Adam Smith explicó muy bien que este tipo de personajes de empresarios deseosos de tener beneficio producen un bien social, que es el empleo y la actividad económica. Entonces se compensa. ¿Sí? Es una de las ideas brillantes de Adam Smith, que es uno de los fundadores de la economía. Y luego entonces está la gestión y utilización productiva del conocimiento, y viene la desvalorización del conocimiento. Aquí está Schumpeter, que también se los dije, ¿se acuerdan al principio? Este es Joseph Schumpeter. La destrucción creativa. El capitalismo siempre está destruyendo las tecnologías. Es un aparato de destrucción constante. ¿Quién quiere, por ejemplo, de ustedes una máquina de escribir ahorita regalada? Yo. Se las
le va a dar 10 y se las lleva cargando, por favor. ¿Sí? Usted las carga del niño al suyo. Sí, entonces son tecnologías, o una carreta de caballos para andar en el Zócalo de... ¿Sí se fijan? En 1900 había alrededor de 35 millones de caballos. ¿Por qué? Porque eran máquinas de sangre que les llamaban, ¿sí? Y no máquinas de combustión interna como son los autos. Y ahorita hay alrededor de 1 millón de caballos. Entonces la industria del caballo, como se llame, de zootecnia, disminuyó porque desapareció esa tecnología y apareció una nueva tecnología. ¿Se fijan? Entonces el capitalismo ha ido quitando las viejas y poniendo las nuevas. Es casi como un organismo humano, ¿sí? Y una característica son las crisis, porque la introducción de tecnología, según Schumpeter, produce efectos negativos y positivos, produce un desempleo bárbaro. Imagínense cuando entraron los automóviles, ¿qué pasó con todos los que se dedicaban a caballeristas y todo eso? ¿Verdad? ¿Qué pasó con, por ejemplo, los telégrafos actualmente? ¿Quién de ustedes ha visitado un telégrafo? ¿Sí? Y para nosotros, Eugenio, era una cosa tan común, ¿recuerdan? Y yo el otro día por Coyoacán me encontré una oficina de telégrafos y dije, ¿y funciona esto todavía? Y entré y estaba ahí todo solo y le pregunté, ¿puedo enviar un telegrama? Sí, claro. ¿Cuántos vienen aquí al día? Pues unos 10, 5 a veces. ¿Sí? Parecía un monasterio antiguo. Y entonces le puse un telegrama a un amigo mío francés, un colega, y a los 8 o 10 días me manda un mail y me dice, ¿qué diablos hiciste? Han venido antropólogos y sociólogos a preguntarme por qué uso todavía tecnologías. Sí, sí se fijan. Entonces toda la gente que estaba, que conocía la clave Morse y que estaba programada para eso, queda inutilizada. Entonces el problema del capitalismo es esa renovación constante y es tirar a la basura los cadáveres tecnológicos que ya no sirven. Aunque hay cadáveres que duran mucho tiempo expuestos. Características del conocimiento. Hay 3 tipos de conocimiento. Por lo menos hay 3 presentaciones o 3 bases donde se encuentra el conocimiento. Incorporado, por ejemplo, en esta computadora, esta está llena de software, sabemos que le aplastamos un botón o una combinación y no se refiere a un software, no. Es conocimiento incorporado en esto, en el teléfono celular, qué sé yo, y luego está el conocimiento codificado. Este es conocimiento codificado. Uno puede acceder al conocimiento de quien escribió este libro sin hablar con el que lo produjo. ¿Sí se fijan? Y aquí está codificado. Y para eso son las bibliotecas. De acuerdo que ahora están ya en, ¿cómo se dice?, digitales. Las bibliotecas de Harvard, todo eso las tenemos en nuestra casa. Y luego está el conocimiento tácito. El conocimiento tácito es lo que no se puede ni incorporar ni codificar. Un ejemplo, un autor fundamental que se llama Karl Polanyi decía que el conocimiento tácito era como aprender a manejar una bicicleta. Le pueden dar instrucciones a uno, pero no le pueden decir todo lo que es el sentido del equilibrio. ¿Se acuerdan? Todos recordamos cuando perdíamos el equilibrio una otra vez y de repente empezamos a saber cómo es el equilibrio de la bicicleta. Ese es conocimiento tácito y es muy difícil de transmitir. Bueno, ¿y el conocimiento de qué depende? Punto 2, pues del conocimiento anterior. Aquí está Newton, ¿se acuerdan? Todo el insumo de nuestro trabajo es una tesis doctoral, a ver qué fuentes tienes. Yo casi empiezo una tesis doctoral de un alumno, a ver, dime qué leíste y voy a saber qué está escrito. ¿Sí se fijan? Dime qué lees y te diré qué escribes o quién eres o cómo hablas. Eso es sin ninguna duda. No hay genio ni nada de eso. Son fantasías de épocas pasadas. Bueno, el conocimiento crece con su utilización, ¿se acuerdan? Entre más se usa, más enriquece. Entonces conviene que se use constantemente. Al contrario de los bienes escasos, una mandarina no la comemos, se desaparece. En cambio, un software lo pirateamos y pasamos 1 millón de gentes, y al contrario, y si llega a buenas manos, un tipo lo puede mejorar y después lo envía a nosotros, todas las redes y todo eso. Entonces, por eso Internet es tan importante, porque
Una de sus vertientes es una eclosión de conocimiento y de nuevas posibilidades, de nuevos negocios, etcétera. El negocio de los taxis, ¿cómo se llama? Uber, ¿lo conocen? Y va a acabar con los taxis normales. ¿Sí lo conocen más o menos? No lo explico. Pero son novedades que salen de esa tecnología y de lo que se les ocurra a agentes con ímpetu empresarial y gran conocimiento tecnológico. ¿Sí? Todo Leo Zuckerman, ¿cómo se llama? Ese es el de Zuckerman, el de Facebook. Son jóvenes que ven que se puede hacer negocios con ese tipo de cosas. Bueno, 4. El nuevo agente en la producción de conocimiento. Uno ve las estadísticas de los USPTO, del EPO, de Japan Patent Office, y hay un gran crecimiento de patentes académicas. Están participando los universitarios en las patentes. ¿Por qué? Los investigadores son los que tienen conocimiento, y cada vez las ciencias más sofisticadas son fuente de negocios, etc. ¿Qué son las patentes? Rápidamente, las patentes es conocimiento productivo, son inventos, son trozos de conocimiento, casi siempre, no siempre, a través de programas de I+D. El conocimiento producido puede ser codificado en patentes, pero acuérdense que no todo puede ser codificado en patentes, porque está el tácito, siempre hay algo que falta. Por eso existen los profesores, por eso existen los investigadores, porque siempre hay un pedazo que está por ahí que no se puede escribir, que no se puede decir. ¿Sí? Se codifican patentes. Las patentes deben cumplir 3 requisitos, compañeros. ¿Sí? Tienen que ser una novedad internacional, algo que no existía antes. Ideas tecnológicas, productivas que no existían antes. Los inventores son creadores de cosas inexistentes. ¿Se fijan? Como los novelistas. Uno lee una novela y crea un mundo y crea sensaciones, sentimientos, etc. Ese es un artilugio, un artefacto novelesco que produce un estado de ánimo. Pues un inventor de un mecanismo produce un mecanismo que no existía antes. Por eso son tan valiosos. Tanto por su inteligencia como por su efecto económico. ¿Se acuerdan de la caja negra? Schumpeter. Entonces, ese es un requisito. El otro es un conocimiento que tiene que ser de aplicación industrial. No puede ser el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Tiene que ser algo que se aplique industrialmente. Y luego tiene que tener altura inventiva. No puede ser cualquier cochupo, ¿no? Tiene que ser algo significativo. Entonces hay un grupo de examinadores, en México se llama Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y ahí ven si cumplen esos 3 requisitos. Vamos a ver, ahí está el INPI mexicano. Esta es una patente. Esta es la patente de un premio Nobel que me dio el doctor, mi colega del Instituto Mexicano del Petróleo. Yo estuve ahí 2 años haciendo investigación, viendo las patentes de catalizadores. Él es un productor de inventos de nuevos catalizadores. Y este Mullis es el que hizo el ADN, ¿no? ¿Sí? Y le dieron el premio Nobel. Entonces sus patentes quedaron codificadas. Ahí está el número de la patente. Vean ustedes a la izquierda, 4.683.202 son las patentes claves. Son patentes que serán de 20 páginas, merecedoras de $1,5 millones de dólares, por el descubrimiento. Y aquí hay una cosa entre descubrimiento e invento, que no voy a discutir, pero la patente siempre se mueve entre esas dos cuestiones. Estas son las patentes de Kary Mullis, que se fijan son 23 patentes, y con eso ha hecho su carrera prácticamente. Bueno, otra cosa de las patentes son un monopolio de conocimiento. Solamente las puede usar el que las inventó o el que pagó el programa de investigación y desarrollo para producir ese conocimiento. Entonces en las patentes hay el inventor, lo ven, el 75, Kary Mullis, y el assignee. El assignee es el empresario, el titular de la patente, el asignado, ¿sí? Y este es Cetus Corporation. Entonces el dueño de esa patente, de ese conocimiento,
es Cetis Corporation, pero el inventor, el creador de ese conocimiento es Gary Mullis. ¿Está claro? Y hay muchas otras cosas. Aquí están las clasificaciones, hay una clasificación internacional, ahí están sus fuentes. Fíjense, nada más son 2 o 3 citas nada más para la creación. Podríamos hablar mucho de los datos. Allá está el número de la patente, los 4 millones que les decía, el dato en que se otorgó la patente, 1987, etcétera. La patente tiene 21 claims, o sea, reivindicaciones de invención, tiene 12 dibujos, 12 figuras o estadísticas que están ahí. Bueno, vamos a ver rápidamente la invención del teléfono móvil, que es un aparato que ya para nosotros es imprescindible. Este fue creado en 1973 por Martin Cooper, un ingeniero de Motorola. El primer teléfono móvil, ¿sí?, costaba $4,000, nomás para que vean lo que cuesta ahorita. Es otra característica de los inventos. Los costos no caen como gravedad, pero sí tienen una reducción muy rápida en costos, porque el que sea barato es un factor decisivo para que se difunda. ¿Quién va a comprar un teléfono celular de $50,000? Pues Carlos Slim, ¿no? Carlos Salinas, etcétera. Pero bueno, y además la otra cuestión es que pesaba 1 kilo y la batería duraba solamente 20 minutos. Entonces lo que le decían al inventor es: ¿quién va a comprar teléfonos de 1 kilo y que duran nada más 20 minutos? ¿Quién soporta 1 kilo aquí hablando? ¿Sí? Entonces fíjense a dónde llegó. Para que haya llegado a lo que es ahora, se han hecho alrededor de 2.800 patentes de improvement, de mejoras, que le han ido cambiando detallitos a los teléfonos celulares hasta llegar a ser lo que le picamos y lo que ustedes conocen igual que yo. Desde entonces a la fecha se han hecho alrededor de 2.800 mejoras que son patentes y todos están registrados en JustPTO. Entonces, alguien que quiera hacer más improvement, ¿qué tiene que hacer? Pues buscar el banco de patentes de JustPTO, el almacén de conocimiento, una especie de palacio de hierro del conocimiento, e ir a buscar los conocimientos. Si ustedes van al JustPTO, ¿qué se encuentran? Son computadoras, grandes computadoras con grupos de ingenieros observando. Les preguntaba una vez, ¿qué patentes están viendo ustedes? Estamos estudiando las patentes de la competencia. Estamos viendo qué están haciendo ellos de competencia. La competencia ya no está en precios, en las altas tecnologías ya no está en precios, está en innovaciones tecnológicas. ¿Por qué quebró BlackBerry? ¿Sí supieron que BlackBerry? Porque una innovación de Steve Jobs la hizo pedazos. Entonces, no por el precio, aunque BlackBerry la dieron a 2 pesos el teléfono, no hubiera sido relevante. Lo importante es la innovación. Por eso se dice que es una globalización basada en el conocimiento. Las innovaciones son el factor decisivo. Antes con los autos era, ¿cómo le ganó General Motors a Ford? Por reducción de costos. ¿Sí? Pero esa competencia ahora se trasladó hacia la esfera del conocimiento. Ahí está el BlackBerry destruido, que es el que más me gusta. 106 gramos. De 1 kilo a 106 gramos se redujo casi 900% el peso. La duración de la batería ahora es 7 horas en constante uso. ¿Sí? Y si se guardan, dura hasta 18 días la batería de uno. ¿Se acuerdan? La otra duraba 20 minutos. Entonces vean lo que son las innovaciones, sobre todo las innovaciones incrementales, que van paso a paso. Y las invenciones radicales son las que pasan del teléfono fijo al teléfono móvil. ¿De acuerdo? Pero esas registran muchas. Viene una radical y luego aparece una cola de innovaciones incrementales. ¿Sí? Entonces hay que saber dónde anda uno en una innovación radical, en innovaciones incrementales. Este es el ciclo institucional de la patente. ¿Sí? Alguien que tiene un nuevo conocimiento y quiere saber si cumple las 3 características: originalidad universal, aplicación industrial de altura inventiva, la mete al comité, la presenta al comité en el INPI, ahí enfrente del Hospital Ángeles, si la han visto enseguida, la Procuraduría General de la Justicia,
las dos funcionan con muchos problemas. ¿Sí? Ahorita les voy a explicar por qué. Y el examen de fondo dura entre 2 y 4 años. Nada más, ¿por qué? Porque se pueden revisar todos los bancos de patentes mundiales para ver si no se la fusiló otro banco. Por ejemplo, del Banco de Sudáfrica sacó una patente, la trajo a México aquí y la presentó como suya. Eso se hace. Acuérdense que la copia y la imitación es generalizada. Y luego se otorga y viene el monopolio, que les decía, dura 20 años a partir de la solicitud de la patente. Y después de los 20 años se hace el dominio público. ¿De acuerdo? Esas patentes nada más las puede usar el titular o las puede transferir en un contrato de transferencia tecnológica. Y ahí están los abogados, los lawyers, que hacen los arreglos para contratos de transferencia tecnológica, que son muy importantes. Hay empresas que son compradoras de conocimiento nada más, expertos en comprar conocimiento, y hay empresas que son un inventor o dos, si no es que están en la universidad, se dedican a hacer inventos y luego los venden. Llegan al mercado ahí sobre ruedas de software y ofrecen su conocimiento. Y hay otros compradores y ahí están los negocios. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que no está sucediendo en México. Vamos a ver, aquí está el USPTO, el patentamiento en Estados Unidos en casi 80 años. Fíjense ustedes, desde los 30, aquí entra la Segunda Guerra Mundial, vean la caída de la actividad inventiva, ¿sí? Y luego este es el boom de los automóviles, que es la época de oro del capitalismo, porque muchas economías crecieron durante 2 décadas a tasas de 4, 5, 6%. Nunca había sucedido. El siglo XX se caracterizó por una expansión bárbara, sobre todo encabezada por Estados Unidos, que era la cabeza de la industria automotriz. Aquí viene la declinación de la economía estadounidense en términos de patentes, la aparición de Japón como un gran productor de conocimiento, y este boom es el boom de la economía basada en el conocimiento, es la revolución, la nueva revolución industrial, tecnológica, que se basa en el conocimiento. ¿La qué? Que se basa en la electrónica. Sí, ahorita vamos a ver en qué se basa. La pregunta que hace la compañera, bueno, se induce la pregunta es ¿qué es lo que está aquí adentro de estas patentes? Y lo que está dentro de esas patentes es una gráfica que también el doctor Beltrán me ayudó a hacer, que es la siguiente. Fíjense qué interesante. Esos son los 6 campos tecnológicos fundamentales. Hay como 90,000 casilleros en USPTO. O sea, aparece una tecnología y están los examinadores, este va aquí, este va acá, como cartas. ¿Se acuerdan cómo repartían las cartas? Pues aquí reparten este va acá con clasificaciones. Pero si los vamos agregando, son 6 campos: comunicación y cómputo, fármacos y medicinas, ¿sí? Eléctrica, electrónica, mecánica y otros. Vean la mecánica cómo empieza a decrecer en términos de patentes. Decrece porque empieza a dejar de ser negocio. Las tecnologías llegan a una cierta saturación y empiezan a aparecer negocios en estas áreas, que antes también tenían negocios, pero no los tenían en esta magnitud. Aquí está la biotecnología. La medicina es impulsada por todos los descubrimientos de Mullis y todos estos, y la biotecnología y la nueva química. Y aquí van para arriba, fíjense nada más qué curvas. No hay de ese tipo de curvas antes. Entonces estamos frente a ese boom de las tecnologías. Aquí está la química fina, comunicación y cómputo, eléctrica, electrónica, farmacéutica y medicina. Otras tecnologías son tecnologías convencionales relacionadas con la agricultura, etc. ¿Cómo le ha ido México en el contexto de la globalización basada en el conocimiento? ¿Cómo creen ustedes? Aquí tenemos una gráfica semilogarítmica de patentamiento en USPTO por todos esos países. Vean Estados Unidos. Son patentes otorgadas por cada 100,000 habitantes. ¿Sí? Entonces Estados Unidos tiene ahí, se fijan, arriba de 10 será
será 15 patentes por cada 100.000 habitantes. Vean que las patentes son muy pocas, son cosas muy puntuales, aunque sean grandes cantidades, 200.000, etcétera. Vean acá. Uy. Fíjense las cantidades, aquí son 50.000 patentes otorgadas. Al final del periodo son 200.000 patentes otorgadas, pero solicitadas son como 500.000 y fueron rechazadas como 300.000 después de 4 o 5 años. Entonces es una institución con una presión tremenda en la actividad. ¿Sí? Bueno, vamos a la producción de patentes por países. Ahí está. Es una gráfica semilogarítmica. Aquí vemos dos fenómenos. Aquí está México, que estaba por arriba de Argentina, que estaba por arriba de Brasil, que estaba por arriba de Taiwán, que estaba por arriba de Corea del Sur. ¿Sí? Si se fijan, esta es Corea del Sur y este es México. Y luego aquí viene una gran inflexión. Corea y Taiwán tienen un despunte excepcional y México se mantiene en su nivel mediocre de patentamiento en los Estados Unidos, completamente mediocre. ¿Y qué pasó entonces en esos países? Ahí voy. Ahí voy. Entonces, vean esto, ¿qué es? Es la gran pregunta de la economía. Hay un economista que se llama Kim, coreano. Kim en coreano es casi como González Pérez, ¿no? Entonces, él dijo lo siguiente. Vamos a ver su gráfica. Entonces, inversión en conocimiento es más o menos la misma historia. Bueno, ahorita vamos a avanzar y luego retrocedemos. Este es Kim. Este es el PIB per cápita de Corea del Sur y de México. ¿Sí? Si se acuerdan de la gráfica de patentes, se parece mucho. México estaba por encima del número de patentes y Corea estaba por abajo. Y en la mitad de los 80s, Corea empieza a subir y México ahí va en su crecimiento mediocre. México tiene 30 años de un crecimiento mediocre que se llama, hay una frase de Dr. Hansen que se llama crecimiento, no me acuerdo, pero es un estancamiento de largo plazo. Es una especie de estancamiento que tiene la economía mexicana. Entonces, vean ustedes México y vean ustedes lo que llaman el catch-up, el alcance de Corea hacia México primero y después hacia los países industrializados. Lo que estudiaron, lo que estudió Kim y en el Banco Mundial, es que aquí están las tres variables, el capital, el trabajo, y bueno, nos faltan los recursos humanos, pero México se basó ¿en qué se basa el crecimiento de México? El petróleo, que se está acabando, si saben, está disminuyendo significativamente, y además de cada barril, el 60% es agua. ¿Cuánto es? ¿Sí? Es agua. Y los precios en los últimos 3 meses bajaron 25%. ¿Sí? Estados Unidos ya es autosuficiente en petróleo porque encontró con la tecnología el petróleo shale y el gas shale. Entonces Estados Unidos se va a convertir en exportador. Antes nos compraba el 80%. Nosotros estamos ofreciéndole el petróleo a Tailandia, a la India, a Suiza. Ahí van barquitos mexicanos vendiendo petróleo por los océanos. A ver quién les compra ese petróleo, ¿sí? Y el presupuesto está a $70 y el petróleo va cayendo. Entonces, ¿qué pasa con la economía mexicana? Es una economía basada en dos grandes factores. Uno, los recursos naturales, el petróleo, aparte de la minería, la plata, acuérdense que somos uno de los principales productores de plata, pero también en bajos salarios. Al tener costos muy bajos de producción, las ganancias son muy altas. Está claramente demostrado. Hace 40 años el PIB es la suma de los salarios más la suma de las ganancias. Empresarios y trabajadores, como decía Marx, ¿no? Y es el conflicto entre estos dos. ¿Cómo se regula esa línea? Pues son los salarios mínimos. Los salarios, no sé quién puede vivir con un salario mínimo de 60 pesos al día. Pues
65. Pero en los últimos 20 años el salario mínimo, la masa salarial se ha reducido 20 puntos y la masa de beneficios ha crecido 20 puntos, que fue la que le quitó a los salarios. Esa fue el boom de la pobreza. Esa es la tragedia. Entonces, y la tecnología, y la ciencia y la tecnología no se ha convertido en un factor decisivo. Vamos a ver por qué. ¿Sí? Mire, aquí están las patentes. Este es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, las patentes mexicanas y las patentes extranjeras. En un país pueden venir los extranjeros a registrar sus patentes y los nacionales también la pueden extraer. La línea de abajo son los nacionales y la línea de arriba son los extranjeros. Son las patentes de no residentes y las patentes de residentes. Las patentes de extranjeros casi siempre vienen asociadas a la inversión extranjera. Traen dinero para comprar, pero también traen su conocimiento en sus patentes, que son monopolios. ¿Se acuerdan? Que nadie puede usar. Entonces, aquí tenemos el Telecán, la puesta en marcha del Telecán. Vean lo que pasó con las patentes extranjeras. Este es el PRETRIPS. México concedió derechos a los extranjeros antes de firmar el Tratado de Libre Comercio. Entonces, el boom de patentes creció. Aquí es la crisis. ¿Se acuerdan la crisis del 94? Y luego sigue la expansión actualmente. Y este es el patentamiento nacional. Es la producción de conocimiento. Vista en patentes. ¿Se acuerdan que estamos viendo una ventana? No estamos viendo toda la producción de conocimiento. Estamos viendo la ventanita de las patentes. Ahora hay que decir de las patentes que es la mejor clasificada, la mejor ordenada, la mejor visualizada, por decirlo así. ¿Qué les parece? América Latina es más o menos lo mismo. Brasil lo que tiene es que los nacionales están empezando a crecer, Chile también, pero todos los demás países no. Si sumamos todas las patentes de América Latina, todas las nacionales, producen menos patentes que IBM, toda América Latina, que una sola empresa americana. Nomás para que vean ustedes las distancias. El PIB per cápita americano es de $35,000 por persona, de nosotros es más o menos entre $9,000 o $10,000. La diferencia es de 3 puntos y fracción. En patentes y en conocimiento es 20, 30 veces. Estados Unidos, si bien está perdiendo posiciones con China, pero en términos de producción de conocimiento es la gran potencia. Si algo tiene Estados Unidos es su capacidad de producción de conocimiento, porque es la fuente de los grandes negocios y la gran expansión. ¿No tienen duda? Eso está en este libro, siglo XXI, Economía del Conocimiento y Propiedad Intelectual, la experiencia de México. Bueno, vamos a seguir. ¿Está bien ese reloj de ahí? Sí. Bueno, ahora, esta línea de abajo, ¿quiénes patentan? ¿Quiénes son los que patentan? ¿Qué hay ahí? Ahí está. Los institutos de investigación como el IMP y como el CIMPESTAB, que son los más importantes, y las universidades como la UNAM, la UAM y el POLI, que son las más importantes. Ahí tenemos ya el 80%, yo creo que si no es que el 90%, 85%. Con esos patentan el 5.7%. De esos chiquitos de abajo, el 5.7% es ese. Las empresas grandes, el 30%, Bimbo, Corona, etcétera. Las empresas pequeñas, 0.4%. Y luego viene aquí una gran interrogante, los inventores independientes, casi 2/3 partes. ¿Quiénes son esos investigadores independientes? Esa es una gran interrogante y faltan ahí tesis de maestría y de doctorado. Ahí está el archivo en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual para explorar ese archivo. Esos, hasta donde conocemos, que no es mucho, hay muchos inventores independientes que pertenecen a las instituciones de investigación y desarrollo. Las investigaciones en las instituciones como CIMPESTAB, UNAM, el IMP, llega un director y dice: necesitamos producir patentes.
están los recursos, entonces todo el mundo pues importa. Cambia el director, llega un científico que no cree mucho en las patentes. Sí, cuando hablan de patentes sí, son más tecnólogos, son más ingenieros, son más hacia las empresas. Cuando son más científicos, no, las patentes, las empresas, nosotros somos de las grandes ideas, los grandes descubrimientos. Entonces, cuando pasan esos problemas en los institutos aquellos, muchos patentan por su propia cuenta y es relativamente barato, hay un descuento de 50% para patentar, no me acuerdo que son 3,000 pesos, una cosa así, 3,000 pesos por solicitar. En Estados Unidos son $15,000, necesitas tener un lawyer, pagarle un lawyer, un abogado, o sea que el costo es dramáticamente mucho más alto, ¿sí? Entonces, y aquí están, esas son las 565 patentes de los mexicanos que no tienen movimientos. Fíjense bien, llega el Telecán y no le pasa nada a la actividad inventiva nacional, no tiene nada que ver con el Telecán y vamos a estar en los grandes mercados mundiales y México ya es una potencia, pura vitrina, puro aparador, ¿sí? En términos de ciencia y tecnología, habría que analizar el CONACYT, los recursos de CONACYT, las asignaciones, los productos, cuánto fue a las empresas. Esa es otra tesis doctoral, esas son 20 tesis doctorales. Bueno, vean, antes del Telecán y después del Telecán. Antes del Telecán, de cada 5 patentes, una era nacional y 4 extranjeras. Después del Telecán, el 97% era extranjera y solamente el 3% era nacional. O sea que proporcionalmente decayó y en términos absolutos se mantuvo más o menos constante. ¿Cómo está nuestra balanza de pagos tecnológica? ¿Cuánto vendemos y cuánto compramos? Las columnas verdes es cuánto compramos y las columnas de color más oscuro es cuánto exportamos, cuánto vendemos. Somos un país netamente importador de tecnologías, un país que no tiene un núcleo endógeno de producción de tecnologías para la producción nacional. Toda la reforma petrolera yo creo que en el fondo es una declaración de nunca vamos a poder hacer tecnologías nosotros y necesitamos comprar todo, que vengan las empresas con las tecnologías. Nosotros les vendemos el pozo. Usted traiga la tecnología, saque el petróleo y ahí nos vamos mitad y mitad, ¿no? Esos van a ser los acuerdos. Porque cada vez van a estar más profundos, porque el shale gas y el shale oil, que ahora está en Coahuila, entre Texas y Coahuila, están grandes mantos, ese también se necesita una tecnología muy especial. Entonces somos un país netamente importador de tecnología. La importancia del conocimiento del crecimiento económico, que fue lo que vimos, ¿se acuerdan? Ya lo vamos a pasar. Y vamos a entrar, doctora Claudia Díaz, a la UAM en el patentamiento de las universidades. Nosotros dijimos, hicimos, esta la explico yo, no que iban a estar las 4 horas los compañeros, apenas en la introducción. Bueno, este es el patentamiento de las instituciones de investigación y desarrollo en México, de universidades. Es una gráfica semilogarítmica de 1980 a 2010. Vean ustedes quién es el más potente. El Instituto Mexicano de Petróleo. Pero que está más o menos declinando a partir de 94 cuando encuentra su punta. Este es el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Se fijan, hay un crecimiento y luego desaparece. Luego aparece el Instituto de Investigaciones Cirúrgicas, la UAM, que fue el que estudiamos, nosotros estudiamos esta curva, aquí desaparece y luego reaparece aquí con una patente y luego reaparece. Son zigzags. Si vemos las universidades, el MIT, todos esos son curvas que van con crecimiento constante. Y aquí tenemos curvas erráticas, arriba, abajo, que creemos que depende más de cuestiones institucionales. Llega el director y dice, es muy importante las patentes, entonces empiezan a importar. Otros dicen, no es tan importante, entonces la disminución. Y luego crecen los inventores individuales. Solo nada más para sí. entender su... Si hay preguntas, sí.
por qué no hay, digamos, que una línea de unión? O si no encontraron, ¿por qué no ponen Z? Porque es semiloco y empieza en 1. Ya. No puede llegar a ser. No puede llegar a 0. Ese es el espacio faltante. Es decir, altamente sospechoso que es 0. Sí. No veo el Tecnológico de Monterrey en los medios. No, el Tecnológico de Monterrey es muy reciente y ahorita tiene un boom de patentes, pero está en patentes solicitadas, ¿de acuerdo? Y estas son otorgadas. Siempre que digan, tengo 5 solicitudes, otorgadas o solicitadas. Y casi todo el mundo va a solicitar. ¿Sí? Y le van a rechazar 4. Y la otra le va a tardar 6 años. Es peor con la explotación, si ahora pregunto. Claro, y luego después le preguntan, ¿la vendiste a alguna empresa? No, tiene 10 años y no se vendió. No, los datos en patentes son datos muy, ¿cómo les diría? O sea, muy llamativos, por decirlo menos. En el JustPTO se hizo un estudio de esos millones de patentes que tenemos, ¿se acuerdan? Son 200,000 patentes al año otorgadas, de más o menos 500,000 que se solicitan, 300,000 que se rechazan. ¿Cuántas son objeto de contratos de transferencia tecnológica? Y solamente el 21.35%, una quinta parte. Entonces dijeron, bueno, ¿y el otro 80% para qué sirve? Y entonces vino un trabajo muy interesante que Tomás conoce muy bien, el doctor Tomás Beltrán conoce muy bien, de unos tipos, unos economistas que se llaman Jaffe y Trachtenberg, que se llama La Ventana de las Patentes, La Ventana del Conocimiento, el sistema de patentes de Estados Unidos, y descubrieron, vieron las citas de las patentes. Acuérdense que los textos académicos tienen citas, por eso decíamos, a ver, ¿a quién citas? Dime a quién citas y te diré quién eres, ¿no? Y uno lee, oye, no has leído a fulano, no has leído a este autor, no sabes nada de esto, tienes que leerlos antes de venir aquí a discutir conmigo. Es lo que pasa comúnmente. Está bien, es el proceso de aprendizaje. Se dieron cuenta que las citas, que la conexión entre todas las patentes era intensísima, que las patentes más exitosas comercialmente tenían muchas citas de patentes que no habían sido exitosas. Entonces, las que no son exitosas tienen la función de dar conocimiento, como afluentes de los grandes ríos que hacen negocios. Imagínense los grandes ríos del Amazonas, el Támesis, que es el Nilo, y todos los afluentes que les van dando la corriente. Pero también hay porque también existen lo que se llama sleeping patents. ¿Cómo? Sleeping patents, que son patentes que se utilizan las industrias para obstaculizar la obsolescencia por parte de los consumidores. Sí, patentes de bloqueo. Sí, hay estrategias de la guerra a las patentes. ¿Se acuerdan de estos ingenieros que les decía que en JustPTO están viendo lo que están patentando los otros? Bueno, entonces muchas veces hacen patentes finta, diciendo nosotros vamos por allá, y entonces esto los competidores dicen, pues nosotros también para estar al tanto. Y aquellos nomás lo fintearon e hicieron secretos industriales. Ese es otro mundo, el mundo de la propiedad intelectual que no estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? Y otros bloquean las patentes. ¿Sí? Y luego hay patentes, no me acuerdo si se llaman recicladas, Tomás. Por ejemplo, el analgésico. Es una patente del siglo XIX, pero alguien le encontró un nuevo uso para el corazón. ¿Sí se fijan? Y entonces volvió a llevar el analgésico al JustPTO diciendo, es lo mismo de antes, pero yo descubrí el efecto que tiene, que nadie conocía. Entonces yo quiero el monopolio de ese conocimiento para hacer negocios. Estas son las farmacéuticas. ¿Sí se fijan? Entonces, los negocios es un maridaje muy extraño. Son los inventores y los científicos casados con los hombres de negocios. Los hombres de negocios les interesan los negocios, ¿no? A los narcos les interesa lo narco, no les interesa si va a aumentar la salud pública. Y a los inventores, pues los negocios los ven como por ahí, dicen, pues a mí con que me estén dando mis laboratorios y mis ingresos para vivir bien, yo puedo seguir. Mi mundo es ese, ¿no es cierto? Pero los empresarios son tiburones, ¿no? Y los inventores finalmente son cocodrilos. Entonces, juntar esos dos mundos en Estados Unidos ha sido un éxito extraordinario. Ojalá que hayan podido más o menos ilustrar las preguntas que hacían, ¿sí?
Bueno, entonces vamos a dar paso a la doctora Claudia Díaz, porque estas son las interrogantes que hagan nuestra investigación. Bueno, ya vimos hasta ahorita, digamos, lo que ha pasado a nivel macro. Y hablaba el doctor Aboites al inicio de que esto era una caja negra. ¿Qué ocurre al interior de las instituciones? ¿Qué ocurre en nuestro país que nos lleva a esta situación? En ese sentido nos planteamos un grupo de investigadores de la UAM Xochimilco y de la UAM Coajimalpa. Bueno, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Y bueno, lo que vimos es, efectivamente se están registrando al interior de las instituciones estas tendencias de la globalización. ¿En qué medida se están construyendo comunidades de investigadores basadas en el conocimiento y en la actividad inventiva? ¿Cómo ha evolucionado este fenómeno? ¿Qué incentivos y obstáculos encontramos al trabajo de investigación, de invención? Y aquí quiero señalar una cosa, los incentivos y los obstáculos están identificados en dos niveles. Primero, el nivel institucional, que es donde se establecen las políticas públicas en nuestro país para ciencia y tecnología, pero luego también en el nivel organizacional, porque cada institución, el CIMBESTAB, la UAM, la UNAM, tiene sus propias leyes orgánicas y su propia forma de gestión que establecen también condiciones específicas que van a incentivar u obstaculizar el proceso de producción de conocimiento. Entonces nos dimos a la tarea de empezar a conocer precisamente esta caja negra en ambos niveles. Bueno, obviamente no todo se patenta, y esto es muy claro en nuestras instituciones. De todo el cúmulo de conocimiento, creo que aquí fuimos muy optimistas, una pequeña parte se patenta, pero todavía más pequeño es el número de patentes que logran licenciarse y llevarse al mercado con una empresa, por ejemplo. No vamos a abordar todo el conocimiento por falta de todo el proyecto, por falta de tiempo, pero vamos a plantearles algunos elementos que hemos encontrado hasta ahora, así como el marco analítico que nos llevó precisamente a esta investigación. En primer lugar, bueno, pues quiero decirles que es un marco teórico complejo que nos llevó más allá de la economía, porque la economía nos ayudaba a ver sobre todo las tendencias macro, pero no lo que ocurría a nivel institucional y a nivel organizacional. En ese sentido, obviamente, nuestra justificación parte del papel que tienen las universidades en la economía del conocimiento. Y el marco analítico lo construimos a partir de la literatura que encontramos en el ámbito internacional sobre patentamiento académico, que sobre todo documenta las tendencias que han ocurrido en la universidad, respaldadas en lo que se conoce como emprendurismo académico y cómo desde las universidades se están creando negocios de tecnología. También es muy importante toda la literatura sobre transferencia tecnológica y vinculación, pero dos literaturas o cuerpos de literatura clave nos ayudaron a entender lo que ocurre al interior en este caso de la UAM. La literatura sobre aprendizaje organizacional y gestión del conocimiento, esto es, cómo se produce, cómo se almacena y cómo se transfiere el conocimiento, que aquí vamos a encontrar también muchas barreras, que muchas veces tenemos elementos para resolverlas, pero no se llegan a resolver en muchas ocasiones también por el cambio, por ejemplo, de funcionarios en las universidades constante. Y bueno, finalmente, los factores que explicaban en los grupos de investigadores la productividad. ¿Por qué unos grupos son más productivos que otros? ¿Qué es lo que está pasando al interior? ¿Qué los motiva a patentar o a no hacerlo? Un elemento general en términos del proyecto que nos ayudó a articular, digamos, todos estos niveles fue el institucionalismo organizacional, que tampoco me voy a detener a explicar, pero bueno, está por salir un libro este año y otro libro el próximo en donde detallamos ambas cosas. A nivel de la universidad, obviamente, algunos de los elementos más centrales es la tercera misión de la que se ha hablado a partir de los 90 aproximadamente, sobre la necesidad que tiene la universidad de que su conocimiento llegue a la sociedad y sirva a la sociedad en diferentes vertientes, no solamente la económica. También, bueno, pues, y ya documentado en lo que dijo el doctor Aboites, el papel de las universidades como proveedoras de conocimiento, toda la literatura sobre triple hélice, por ejemplo, y también el papel de las regulaciones institucionales que se estudió sobre todo en Estados Unidos a partir de la ley Bayh-Dole, permitiendo a las universidades patentar el conocimiento que se había producido con recursos públicos. En México esta situación se puede hacer y queda, digamos, al arbitrio de las universidades. Cada universidad o instituto de investigación tendrá su propia ley orgánica para ver qué es lo que puede hacer con este conocimiento, ¿no? Entonces, algunas de las preguntas más específicas que nos hicimos fue: ¿por qué la universidad ha asumido este rol? ¿En qué medida lo ha hecho? ¿Cómo?
quiénes van encabezando este esfuerzo. Algunas de las respuestas que encontramos, bueno, fue que en las universidades latinoamericanas hay una falta de tradición. Por ejemplo, estudios que ha hecho la CEPAL y otros investigadores documentan que en Latinoamérica se valora mucho más el secreto industrial u otros mecanismos de propiedad intelectual y no las patentes. Sin embargo, también gente de la CEPAL ha planteado reiteradamente que las estrategias de patentamiento son fundamentales para impulsar el conocimiento en la región. Ah, está pasando, ¿verdad? Bueno, también hemos encontrado estudios que señalan que ciertos sectores, ¿sí?, no son necesariamente proclives a vincularse con las universidades, que aprenden principalmente de sus competidores. Y este es el caso, por ejemplo, del software. Sin embargo, en el sector de biotecnología ocurre lo contrario, el papel de las universidades es central. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que hay una dinámica sectorial muy importante que explica esta situación. En términos del patentamiento académico, bueno, los estudios que identificamos, digamos, en el estado del arte, se centraron en dos aspectos fundamentales. Por un lado, las condiciones institucionales y organizacionales asociadas a los procesos de producción y de vinculación y de comercialización, pero también aquellos estudios centrados en el análisis de las características de los grupos y los académicos que participan en este esfuerzo. Y para nuestra sorpresa encontramos que, a pesar de las condiciones institucionales y organizacionales, los académicos que querían patentar se mantenían patentando porque querían patentar. O sea, tenían una motivación intrínseca, muchas veces alimentada por una historia familiar de empresarialidad, de necesidad de llegar a resolver cosas, resolver problemas, etc. Y este era un factor que explicaba muy fuertemente la propensión a patentar, porque en muchos estudios, por ejemplo en Alemania, también en México no encontramos estudios de este nivel, pero en Alemania sí encontramos algunos muy interesantes, llegaban a la conclusión, a pesar del contexto institucional, a pesar de las dificultades institucionales también al interior de cada universidad, si el investigador quiere patentar por una serie de historias personales, va a seguir haciéndolo. Esto obviamente no quitaba el dedo del renglón del papel fundamental del entorno institucional y organizacional. En la literatura sobre aprendizaje organizacional encontramos elementos para explicar obviamente el conocimiento como un proceso colectivo, ¿no? Y esto fue algo que observamos en la Universidad Autónoma Metropolitana en todas sus unidades. Los grupos que a lo largo del tiempo se mantuvieron, tuvieron un proceso de aprendizaje que los llevó a consolidarse, pero este proceso no fue rápido. Llevó, en la mayoría de los casos de investigadores, digamos, de alto patentamiento, hasta 20 años, ¿no? Entonces, vemos que no podemos hablar de una política pública tampoco que en un sexenio va a resolver las condiciones para que se generen estos procesos de patentamiento. También, bueno, identificamos que factores como el liderazgo, una estructura organizacional que fomente la horizontalidad iban a ser fundamentales también para impulsar el patentamiento. Así también identificamos que generalmente la producción de conocimiento iba a ser un proceso discontinuo y quizá esta pudiera ser una explicación también, se tendrá que explorar más, de la gráfica que veíamos donde había rupturas, periodos donde hay mayor conocimiento, periodos donde no hay prácticamente, en términos de patentes obviamente. En términos de la productividad y los factores asociados precisamente a esta, pues encontramos, como la literatura lo señala, que las redes, los grupos, la diversidad de experiencias iban a ser factores muy importantes, así como propiciar en los grupos de investigación la flexibilidad, la autonomía, la libertad, la iniciativa, la creatividad, etc. Se ha hecho investigación previa al respecto en centros de investigación y desarrollo tecnológico, sobre todo de la red CONACYT. Bueno, en términos generales, ¿cuál es el perfil de la UAM? El estudio que hicimos, obviamente, toma un periodo de tiempo que va de 1984 a 2011 a partir de los registros institucionales de patentes. Y encontramos, por ejemplo, que la UAM es la segunda universidad pública mexicana con más investigadores reconocidos en el SNI. El 30% de sus profesores pertenecen al SNI. Y a nivel nacional ocupa la cuarta posición respecto al gasto federal en investigación y desarrollo experimental. La cuarta posición, el CIMESTAB ocupa creo que la segunda, la UNAM la primera,
y si no me equivoco el Instituto Politécnico es el tercer lugar en términos de gasto federal. ¿Por qué? Pues son las instituciones que más tienen para investigación, ¿sí? Y son las instituciones también que más van a patentar, ¿no? Y que constituyen estas cuatro el 85% del patentamiento en México. Hasta la fecha la UAM ha solicitado 138 patentes y tiene 96 patentes otorgadas, y la UAM Iztapalapa es la unidad con el mayor número de procesos de patentes, hasta ahorita 60.9% de toda la UAM. La unidad Coajimalpa, obviamente por su reciente creación, apenas tiene. ¿Qué hicimos nosotros? Pues hicimos una radiografía de los grupos que encontramos. Encontramos, por ejemplo, 50 casos de patentamiento, ya agrupados, digamos, no en términos de patentes, sino en términos de inventores. Hay 50 casos de patentes que dividimos además en una taxonomía de 3 niveles. ¿Cuáles son los 3 niveles? Bueno, el primer nivel es el de bajo patentamiento, aquellos grupos o inventores en solitario que tienen 1 o 2 solicitudes de patente. Los de medio patentamiento que tienen de 3 a 4 y los de alto patentamiento que tienen de 5 a más solicitudes de patentes. Debo decir obviamente que los de alto patentamiento tienen más de 5 patentes otorgadas, no solamente solicitadas. Una de las cuestiones que identificamos es que los grupos de bajo o los casos de bajo patentamiento son inventores individuales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no ha habido aprendizaje todavía, son muy recientes, tienen una patente, una solicitud, y que los investigadores o los grupos con el mayor número de patentes son grupos en donde participan hasta 20, 25 investigadores, ¿no? Entonces tienen una mayor capacidad, obviamente, de producir conocimiento, y este es un proceso de aprendizaje que se ha visto y que se ha desarrollado dependiendo de las condiciones de cada una de las unidades de la UAM, Azcapotzalco, Iztapalapa, Xochimilco, etc. Bueno, esta es la misma gráfica, aquí vemos el porcentaje que tiene cada una de ellas. Bueno, esta es la unidad de Xochimilco, algunos de los ejemplos que traemos. En Xochimilco hay una concentración de capacidades para el patentamiento en el Departamento de Sistemas Biológicos y tenemos 4 grupos. El primero es el grupo más exitoso de Marina Altagracia y Jaime Krasov, que es este que tenemos acá. Y como ustedes ven aquí, en cada patente participa un núcleo duro, podemos decir, de 3 o 4 investigadores, y hay un recambio constante también, que son estudiantes de doctorado, de postdoctorado, pero también de licenciatura, que juegan un papel fundamental, pero también en algunos grupos gente de empresa. Lo que encontramos en un modelo que corrimos fue que cuando hay mayor participación de estudiantes y de empresas, vemos que serán o que tendremos grupos de más alto patentamiento, ¿no? Entonces estos hallazgos nos están permitiendo a nosotros generar recomendaciones tanto para la administración al interior de la UAM como para los que se dedican a diseñar políticas públicas. Bueno, esta es una de las patentes más importantes de este grupo, que se patentó aquí en México, pero también se registró en Estados Unidos y en Canadá. Este es el grupo. Parte de los investigadores vienen de la UAM Xochimilco, otra parte viene del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Si vemos aquí el proceso, tenemos una fase interna y una fase externa. La fase interna, bueno, como la UAM no tiene hospital, entonces tienen que asociarse con un hospital en la fase externa para hacer las pruebas clínicas, y aquí, bueno, detallamos lo que se hace en cada una de estas partes. Esto simplemente lo ponemos para ejemplificar uno de los grupos, son muchos y no tenemos tiempo de hacerlo. Si les interesa, tienen la presentación para ver ya con detalle las diferentes patentes que tiene este grupo y la utilidad que tiene cada una de ellas, quienes han participado. Estos son solamente ejemplos de los diferentes grupos que nosotros tenemos, y bueno, yo concluyo nada más señalando que lo que hemos encontrado a nivel de la UAM confirma lo que se ha identificado en las investigaciones que ha realizado el doctor Aboites a nivel macro con sus colegas. Efectivamente, después del TLC, después de 1994, hay una disminución muy importante, tanto de solicitudes como de otorgamiento de patentes en la UAM Azcapotzalco, en la UAM en general, ¿no? Y en cada una de las unidades. Entonces, las unidades como la UAM Azcapotzalco, que empiezan a patentar mucho tiempo después que las otras unidades, como esta que les mencionaba en 1994, bueno, tienen una producción de patentes mucho menor,
frente a la UAM Iztapalapa, que empezó en 1984 sus procesos de patentamiento. Entonces, bueno, lo que hemos visto es que sí, aunque hay, que hay factores que ha definido el gobierno para impulsar el patentamiento a través de programas de CONACYT, de política pública, etcétera. Sin embargo, en este nivel encontramos contradicciones, sí, porque tenemos una cultura empresarial, por ejemplo, que no es muy benigna con el conocimiento producido en México. Entonces hay dificultades con la demanda de tecnología para que ocurra la vinculación empresa-universidad. Pero a nivel de la institución, de la organización, bueno, pues tenemos leyes orgánicas que no son propicias para el patentamiento, que no incentivan la transferencia de tecnología, jefes de departamento, por ejemplo, que en algunos casos apoyan el patentamiento, pero en otros casos no, y que son factores que efectivamente están incidiendo en que los inventores lleven a buen término, en términos de patentes, la producción de su conocimiento, ¿no? Entonces es un panorama general, y los dejaría con la última parte que tiene que ver con la movilidad de nuestros inventores que sí se están formando, ¿no? Efectivamente, estas personas, estos estudiantes que participan en los grupos de inventores, a su vez se hacen inventores y se van a universidades de provincia, en los casos que se puede, se incorporan a la propia UAM, pero también en otros casos se van a otros lugares a generar negocios y a generar conocimiento para otras empresas. Bueno, no sé si estén muy cansados. Viene la parte más impactante, dramática. Todo esto está por salir en un libro del siglo XXI que se va a llamar Inventores y Patentes Académicas en México, ¿sí? La experiencia de la UAM. Estas dos curvas, hicimos una exploración en JustPTO, la fuente, y le preguntamos dos cosas a la base de datos. ¿Cuántos patentes hay de asaigní mexicano, o sea, de empresario mexicano, con inventores mexicanos? ¿Queda claro? ¿Se acuerdan que son los dos rubros fundamentales? El dueño de la patente y el inventor, el que produjo el conocimiento. Entonces, esta es la línea de lo que hay de mexicanos, empresarios y mexicanos inventores. ¿De acuerdo? Y luego le preguntamos, ¿cuántos inventores mexicanos están en patentes cuyo asaigní no sea mexicano? O sea, para nosotros extranjero. Y esta es la curva. Si se fijan, en el TLC, a partir del TLC, el número de inventores mexicanos en patentes de empresas extranjeras está creciendo rápidamente. O sea, hay una divergencia. Fíjense, es lo que exportamos. O trabajadores de bajo costo, y esto es trabajadores de alto costo. Porque para producir un doctor en ciencias o en tecnología, pues desde kinder hasta 30, 35 años que termina su doctorado, con su maestría en Estados Unidos, su doctorado en Estados Unidos, y se queda en Estados Unidos. O sea, la inversión en capital humano la hizo el gobierno mexicano, y el usufructuario del producto de ese inventor, como el doctor Molina, son los Estados Unidos. Esa es más o menos la idea. Vean esta patente, ahí está el número de la patente, aquí está el asaigní, Delphi Technologies, ¿sí? Y aquí están los inventores. Estos son chicanos y estos son mexicanos. Entonces véanlo bien, porque vamos a pasar varios de estos viendo el asaigní y los inventores. Los de negritas son inventores mexicanos. Con eso vamos a terminar. Vean este de Adobe Aid, ahí están los mexicanos. Este de Delphi Technologies, Hewlett Packard, General Electric, puros mexicanos, Colgate Palmolive, Delphi Technologies, del Instituto de Massachusetts, ¿sí? Eso es lo que hacen mucho los Estados Unidos. Su capacidad intelectual no solamente son americanos, sino que los grupos o los estudiantes que llegan de Corea, de Japón, de China a estudiar, los que son talentos los cobijan dentro de sus instituciones y los hacen profesores o los hacen desarrollar programas. Fíjense ahí nada más los que están. Están en Estados Unidos, el primero, el segundo es japonés, el tercero es estadounidense, el cuarto es español, el quinto es español, el sexto es mexicano y el séptimo es Estados Unidos. ¿Sí se fijan?
Vean este de Global Technologies, Philips Corporation, alemanes, mexicanos, un mexicano, holandeses en una empresa extranjera. Entonces, hay una internacionalización de los inventores. La red de inventores, los productores de conocimiento, está siendo la fuente de la producción de conocimiento para las grandes empresas transnacionales. Inventores en otros países que no, inventores mexicanos en otros países que no sean Estados Unidos, ahí están en Estocolmo, Suecia, ¿sí? Con Ericsson, dos mexicanos hicieron todo el invento. En Francia y Europa, ¿sí se fijan? O sea, son nuestros becarios. Entonces, lo que hemos tratado es sacar la base de becarios del CONACYT para cruzarla con la base de los inventores acá. Y los de CONACYT no quieren, porque les dijimos de qué se trataba. Porque es un resultado negativo, ¿sí? Porque hay una movilidad trunca, se quedan allá, no regresan, no es una movilidad virtuosa. Que vayan, aprendan, regresen y enseñen acá, sino que se quedan allá. En Japón, en Alemania, estos en Alemania, y ahí está la curva que vimos ahorita, y ahí está el acumulado de la curva. ¿Ven ustedes? Y ahí están los inventores mexicanos en empresas extranjeras, y vamos a las conclusiones para terminar. Tenemos por lo menos 4 conclusiones y vamos a abrir las preguntas ya abiertamente. La primera es que el patentamiento académico en México es escaso, no solamente el académico, sino el nacional es muy escaso. Sin embargo, hay brotes significativos. Por ejemplo, Gretchen es una investigadora de la UAM Iztapalapa que presentó unos resultados sobre el proceso de lixiviación, que es la separación de materiales en la minería, y les ahorraba al Grupo México Peñoles, el 30% de sus gastos. Entonces ahí en el Congreso le dijeron, nos interesan tus trabajos, les pagamos todo el gasto de investigación y desarrollo, si necesitan máquinas nosotros se las llevamos, ustedes nomás hagan las listas, pero enseñen los resultados y dejen ir ingenieros de la empresa a ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo, el conocimiento, ¿no? Y así tiene una relación que tiene 10, 15 años. A la universidad solamente le han dado pagos para algunos ayudantes, para los profesores no les pagan nada, tienen salario en la universidad, le han puesto plantas e insumos, siempre a los 3 días llegan, pueden llegar de Alemania, de Francia, de cualquier parte para que estén ellos en el top. Y un día empezaron a discutir el rector y los investigadores, oiga, pero esto podría ser más ingresos para la universidad. Bueno, pues ¿por qué no proponemos un contrato de transferencia tecnológica? No hay contrato de transferencia tecnológica en 15 años, ¿sí? ¿Y qué pasó? Le dijeron a los de Peñoles, pues queremos abrir nuestro conocimiento y venderlo en otras empresas. Si ustedes hacen eso, nosotros no les vamos a ayudar absolutamente nada y les vamos a tratar de hacer alguna denuncia legal por el mal uso del conocimiento. Entonces la universidad se quedó de acuerdo. ¿Qué expresa esto? Que las universidades no son capaces todavía de saber cuál es el valor del conocimiento que tienen y cómo negociar con el conocimiento, cómo negociar ese conocimiento en las empresas, porque las universidades públicas mexicanas nunca se concibieron en su relación con las empresas. Siempre han sido universidades como nacionalistas, como las empresas y todo aquello no tenemos nada que ver, y nosotros acá tenemos, son dos mundos separados. Entonces, uno de los grandes problemas de esas patentes, y lo que queremos poner es ese tema sobre la discusión porque es fundamental. ¿Seguimos igual o lo modificamos? No estamos a favor o en contra, sino es que esos son los hallazgos que hemos visto. Y luego la movilidad de inventores mexicanos a Estados Unidos es creciente. Se trata, como ya lo dije, de movilidad trunca, no virtuosa. Es decir, que el balance es de pérdidas de conocimiento que se queda allá y no viene para acá. Con eso terminamos y gracias a la doctora. Bien, pues espléndido seminario, Jaime, esta doctora, realmente con este panorama, primero general, a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel institucional, ¿no?
Yo haría una pregunta como para ampliación de lo que ustedes acaban de decir. Esto es un diagnóstico y obviamente no es un diagnóstico pues, muy agradable. Y lo que yo preguntaría es, ¿cuál sería el tratamiento? Es decir, ante ese diagnóstico, ¿qué necesitamos? Sí, ¿Píldoras de qué tipo? ¿O cirugía mayor? ¿O psicoterapia? ¿Qué sería lo que hay que ir a la funeraria. Es broma, negro, ¿verdad? No, si hay más preguntas, si hay una pregunta. Sí, bueno, no sé si lo trataron. Mi pregunta es, desde su perspectiva, ¿hasta qué punto hablar, por ejemplo, de medidas de, por ejemplo, mayor inversión en ciencia y tecnología son necesarias? ¿Hasta qué punto hablar de esas medidas como factores principales son importantes para incrementar el nivel de patentamiento, observando, por ejemplo, que es un problema estructural y no únicamente financiero el que ocurre en nuestro país? ¿Hasta qué punto es necesario, o es necesario ampliar, tener una visión más amplia de las medidas que hay que tomar para mejorar esta condición? Sí. Doctor, de lo que comentaba me dijo que sí. Sí, claro. De la presentación que nos hacía de la USPO, hay una duda que me surge: ¿qué tanto de ese porcentaje se realiza o las patentes se dan por empresarios y qué tanto se da por las universidades? Porque aquí vemos que gran parte del patentamiento, bueno, lo que decía es que un 5% es en las universidades, un 30% en la industria y un 60% por individuos, ¿no? ¿Cómo está esa relación en el caso de Estados Unidos o de Europa? ¿Se repite o es muy diferente? Ese es un estilo de patentamiento del siglo XIX. Eran los siglos peralocas, en los que en la cocina de su casa hacían descubrimientos como los rayos X y muchas cosas. Eran inventores individuales. Los grandes laboratorios de I+D aparecen en el siglo XX. Entonces el perfil que tenemos de patentamiento todavía refleja el siglo XIX, por una parte, y por otro, lo que me estaba comentando Lilian, que ella está trabajando patentes de aguas residuales y ha encontrado inventores que inventaron individualmente, pero que son de instituciones de investigación superior. ¿Sí? Entonces, hay esta salida. O sea, son instituciones que no saben usar el conocimiento que producen sus propias investigadores a los cuales les paga y les da estímulos. Y entonces ellos, cuando se sienten, hay de todos, ¿no? Hay unos que dicen, yo me lo pagaron acá todo el I+D, pero yo lo voy a negociar por fuera. Hay otros que quieren poner su negocio. Hay otros que se pelean con el director del centro y hacen su patente afuera. Entonces hay una variedad. Ese es el estudio que falta clasificar para ver la magnitud. A lo mejor 20-30% vienen de las universidades y es una parte muy significativa, ¿cierto? Ahora, yo quisiera que las otras dos preguntas que hubo las contestara la doctora Díaz, yo creo que en términos de estímulos, ¿no? Sí. De las políticas de estímulos, la del doctor Fricción y la del compañero, ¿cómo se llama usted? Javier, ¿cuál era? Repite por favor la pregunta. ¿Hasta qué punto la inversión, hablar de más inversión en ciencia y tecnología incide en incrementar el patentamiento sin considerar los aspectos estructurales? Y luego después la compañera. Vamos a responder estas dos y luego pasamos con usted. Bueno, mira, lo que yo podría decir de lo que hemos visto es que son dos niveles de posibles soluciones: el institucional y de política pública y el organizacional de las propias instituciones. Y en ambos tenemos problemas, en ambos tenemos contradicciones. A nivel de política pública, por ejemplo, en el último programa de ciencia y tecnología que acaba de salir, creo que es 2014-2018, el gobierno impulsa que haya mayor patentamiento, ¿sí? Pero una patente no te sirve de mucho si esa patente no es transferida. No hay un solo indicador, por ejemplo, en ese programa que es nuevo, que fomente
el licenciamiento y la transferencia de tecnología. O sea, lo único que se impulsa en este programa es número de patentes por institución. Entonces, ¿qué están haciendo las instituciones? Pues haciendo patentes, aunque son patentes que no tengan salida en el mercado, porque no hay una demanda por ellas. Entonces, ahí hay un problema muy importante. Ahora, los programas de CONACYT han tenido muchos problemas. Desde que se definió el programa de estímulos fiscales, la primera versión con Fox, bueno, nos dimos cuenta que quienes lo estaban aprovechando eran las empresas transnacionales, ¿no? Porque las pymes en México no tienen la infraestructura para aprovechar todas estas programas, no tienen el dinero para hacerlo. Entonces estamos teniendo unas políticas públicas que tratan de impulsar la investigación y el patentamiento, pero en empresas que no tienen el perfil para apoyarlas. Entonces necesitamos programas que acompañen a esas empresas a consolidarse y desarrollarse para que puedan absorber ese conocimiento. Digamos, ese es en el nivel regulativo, pero en el nivel cultural y normativo, yo diría, están las cosas más complicadas. ¿Cómo hacer que los empresarios se convenzan que el conocimiento generado en nuestro país es tan bueno como algo que pueden comprar en Estados Unidos o en Alemania o en donde sea? Ahí tenemos que hacer un trabajo de largo plazo a nivel educativo con los empresarios, que yo creo que es mucho más difícil y que no se hace mención en los programas de ciencia y tecnología hasta la fecha, ¿no? A nivel de incentivos solamente pongo un ejemplo. En la UAM en específico también tenemos, obviamente como todas las universidades, programas de estímulos al desempeño, ¿no? El programa de estímulos al desempeño te da hasta 6,000 puntos si logras tú que te otorguen una patente, 0 puntos si logras una transferencia, 0 puntos si logras un licenciamiento, y aquí es donde tenemos todo atorado. O sea, la gente no, el investigador muchas veces no tiene las habilidades para dedicarse a generar conocimiento y dedicarse a hacer negocios, y no hay una vinculación entre los estudiantes y profesores del área de los negocios con los estudiantes de las ciencias duras. Son dos mundos que están coexistiendo aparte, ¿sí? Y no ha habido vinculación ni estrategias universitarias para ponerlos en contacto. Los administradores le temen a la tecnología, no quieren meterse a los laboratorios, y los investigadores, los inventores, pues no tienen tiempo de hacerlo, porque ya meterse a este mundo de invención es suficiente como para saber además hacer estudios de factibilidad, promocionar, meterse a litigios con abogados. Uno de los casos que tenemos de licenciamiento en la UAM, pues tiene el problema que efectivamente se logró una licencia, pero esta licencia, una empresa extranjera la vendió a su vez a otra empresa extranjera y no le están pagando a la universidad lo que deben de pagar, pero los abogados universitarios no tienen el expertise necesario, ¿sí?, para defenderse y meterse a un litigio de patentes a nivel internacional. Entonces la universidad no está recibiendo absolutamente nada. Entonces los problemas están en todos esos niveles. Tenemos las soluciones, pues son múltiples también: trabajar en las leyes orgánicas, trabajar, por ejemplo, en la permanencia de la gente que se encarga de las oficinas de transferencia tecnológica, porque luego se capacitan, viene otro rector u otra administración y cambian, entonces los procesos de patentamiento se quedan en el aire. Entonces necesitamos permanencia en esos cuadros y necesitamos fortalecer esos cuadros al interior de la universidad, pero también tenemos que hacer a nivel institucional, externo a la universidad, tenemos que hacer incentivos coordinados en todos los niveles, o sea, hacer que la empresa mexicana compre, programas que apoyen. Por ejemplo, los programas de CONACYT son sumamente lentos para las necesidades de la empresa requiere una solución en un año, y en CONACYT te asignan el dinero un año después de que lo solicitaste, ¿no? Entonces, hay cuestiones de rigidez, de burocratización, etcétera, que están afectando también todo ese proceso, ¿no? Es algunas de las respuestas que podría dar. Gracias por la presentación, y son dos preguntas. Una es si nos puede compartir cifras respecto a las patentes otorgadas y las licencias que han dado la UNAM, y otra sobre su visión acerca de la transferencia tecnológica desde las universidades. Bueno, su experiencia desde la UAM. Licencias en la UNAM, ¿y qué más? En la UAM. En la UAM. La relación de patentes y licencias y su visión acerca de la transferencia tecnológica dentro de las universidades. ¿Se acuerdan? Ajá. Bueno, vamos a tomar otra pregunta. Acá hay un doctor. Una nota de muchas de las empresas tecnológicas recientes son los resultados de estudiantes que no terminan sus estudios. Esa es, digamos, una pregunta. Muchas patentes. ¿Cuál es la relación entre, bueno, la otra pregunta sería crecimiento de las empresas? ¿Está asociado
al desarrollo o a la implementación o el uso de patentes. Eso es muy importante, ¿no? El crecimiento de la empresa está asociado a las patentes, a las innovaciones, ¿no? Eso es en las empresas de punta, donde las innovaciones son vitales para crecer, pero en México el 80% de las empresas son pequeña y mediana empresa, que vive de una tecnología muy convencional, que tiene toda su vida sobre eso, y son sus ventas. El grueso de la industria mexicana es eso, ¿sí? Y ahorita le respondo, bueno, esa pregunta es muy interesante, ¿sí? Y muy importante. Y yo iba a preguntar sobre los borreguitos, ¿no? Porque los tiburones sí se oye feo y todo eso, pero los borregos les gusta hacer mucho lo mismo. Entonces sí está bien que pongan incentivos y todo eso, pero yo he visto, doctores, que a final de cuentas los cambios les aterran. Yo estoy acostumbrado a hacer esto y nada más voy a hacer esto, y desgraciadamente son los que tienen más años, digo desgraciadamente porque entonces ellos, que son los que tienen el expertise, tampoco como que les veo muchas ganas, aunque haya incluso incentivos, también hay que tomar en cuenta eso. Entonces la pregunta es, ¿cree que nada más esa parte de incentivar y cambiar la ley sea lo único? Bueno, mira, yo puedo responder, respondería dos cuestiones muy puntuales. La primera, respecto a las patentes en la UAM y las licencias. De 132 patentes solicitadas, se tienen 96 patentes otorgadas entre 1984 y 2011, o sea, fíjense, son muy poquitas en el periodo, sin embargo es la cuarta a nivel nacional. Bueno, de estas patentes se han logrado licenciar 3, ¿sí? Una cooperativa, pero la cooperativa quebró y ya no pudo seguir pagando la licencia. Y estaba muy bien porque es un trabajo social con cooperativas camaroneras, etcétera. No tuvieron los recursos para continuar y aquí el gobierno pues tendría que haber apoyado, no apoyó. Otra, la que les platiqué, y otra más. Entonces fíjate la proporción, casi nada, porque legalmente, en términos de recursos humanos, se tienen pocas capacidades para acompañar este proceso de licenciamiento. Y en términos de los incentivos estoy completamente de acuerdo. No se trata solamente de incentivos ni al exterior de las universidades ni al interior de las universidades, pero también como resultado de nuestra investigación no creemos que todo el mundo deba patentar, ¿no? La ciencia básica, y esto Corea del Sur por ejemplo lo ha mostrado, los coreanos se enfocaron básicamente a producir conocimiento tecnológico de aplicación industrial y ahorita se dieron cuenta que no habían construido suficientes capacidades de ciencia básica que sostienen todo eso y se están desmoronando. Entonces el que haya muchos que se dediquen a la ciencia básica, adelante, pero sí tiene que haber en las universidades una estructura que promueva a aquellos que quieran promoverse en el ámbito del patentamiento. Y en este sentido, no nos detuvimos en esto por falta de tiempo, pero no son los incentivos. Cuando tú entrevistas a los investigadores, y esto fue lo que hicimos nosotros en este estudio, entrevistamos a 33 de estos investigadores en entrevistas muy largas, a veces llevaron 4 horas, pues llegaban a la conclusión, bueno, uno de ellos quería poner una empresa con la participación de la universidad, ¿no? Se hizo un corazón artificial que ya se puso en el ISSSTE y en el IMSS, en el Centro Siglo XXI. Pues la universidad no podía participar porque decían los abogados, no, es que la universidad no puede participar en nada que tenga que ver con negocios, pero oye, es que no es un negocio, un corazón que cuesta $5,000 en vez de 50,000 puede ayudar a la población mexicana. No se puede, ¿sí? No lo dejan. Bueno, ¿qué hizo este investigador? Como no le importaban los incentivos y él quería seguir con su intención porque su ámbito de trabajo son los dispositivos médicos, dice, bueno, pues vamos a crear la empresa, la crea fuera de la universidad. Obviamente la universidad sabía, pero decía, no se puede aquí. Consiguió los recursos, la inversión, 10 años tuvo esta empresa, se generaron alrededor de 15 patentes con participación universitaria, con Estados Unidos, Alemania, etcétera. Se crearon, bueno, varios inventos que están por salir al mercado. Y él te decía, bueno, no, pues es que a mí los incentivos realmente, pues no me importan. Yo lo que quiero es que lo que yo creo llegue a la gente, ¿no? Y muchos de ellos te decían lo mismo. Dice, pues mira, yo soy médico. Realmente el incentivo que me da la universidad, pues representa una parte muy pequeña de mi ingreso, porque yo lo obtengo en la clínica. Sin embargo, pues quería estar en el SNI por el prestigio, pero pues yo decidí salirme porque es tan engorroso el trabajo que me implica estar haciendo expedientes burocráticos que para qué lo quiero, ¿no? Entonces encuentras visiones de todo. Es cierto, no solo son los incentivos, son las motivaciones
personales de cada quien, la historia, La pero ambición sí, la de cada ambición. Pero si tú tienes un contexto organizativo y adecuadas políticas públicas, pues esto va a prosperar, ¿no? Que es lo que nos ha faltado hasta ahora desde mi punto de vista. Sí. Por ejemplo, el doctor Tomás Beltrán podría hablar de la situación del IMP y de su transformación que ha tenido en los últimos años, pero ¿cómo se llama el inventor del corazón artificial? Sacristán Rock. Sacristán Rock. Lo conocen, tiene muchas patentes y él es el director del Laboratorio Nacional de Imagenología, ¿no? ¿Cómo? Creo que sí. Va uno a ese laboratorio, es impresionante, da la sensación que está uno en Estados Unidos. Hay estudiantes de doctorado de California, del MIT, él estudió en el MIT, realmente ha hecho un núcleo internacional y tiene ahí una actividad de primera y tuvo todos los problemas que narró la doctora Claudia Díaz. Ese es muy importante. Ahí están los... Y el otro, ahí está el problema de los tiburones y los borregos. Sacristán Rock es una figura muy especial porque él tiene las características de empresario y son muy pocos los que son empresarios de inventorio. Quizá como Henry Ford, ¿no? Cuando hace sus líneas de producción en serie, está pensando en el negocio y está pensando en la invención. Y tiene ingenieros y todo eso, ¿sí? Como el de las máquinas tortilladoras que viene aquí buscando ingenieros al Politécnico y ve cuáles son los estudiantes más que no se han recibido y son los más capaces y los contrata. Y lo que les dice es: las patentes que generemos ustedes van a la mitad de las ganancias conmigo. Ese es un caso sumamente importante, pero es un poco largo de contar. Y la pregunta de la compañera de número de licencias en la UAM o en la UNAM. Bueno, son 3, no más una funcional. Hay otro caso muy interesante, el de cuando les dan quimioterapia a los pacientes, se seca mucho la boca, una resequedad tremenda. Entonces en la UAM Xochimilco unos investigadores empezaron a hacer una sustancia que producía el efecto contrario a la sequedad de la boca y la empezaron a probar en oncología y estaba dando muy buenos resultados y llegó un conflicto porque cambiaron el director del instituto y dijo que ese proyecto ya no podía avanzar y se suspendió. Entonces les dejaron de dar el medicamento a los pacientes con los que estaba probando. Los pacientes decían: yo no sé si es de Bayer o de cualquier laboratorio, pero si a mí me resuelve el problema, pues yo me tomo la sustancia, aunque sea un poco conejillo de Indias. ¿Saben qué pasó con esos pacientes? Con esa generación de pacientes que empezaron a ir a la UAM a pedir que les produjeran la sustancia para usarla. Entonces iban periódicamente. Entonces vean el papel de las instituciones. Si las instituciones no dan un cobijo, una base positiva, pues entonces es muy complicado. ¿Sí hay otra pregunta? Miren, desafortunadamente ahorita sí ya tenemos una última pregunta. Sí, ¿A quién había pedido primero? Ella también, sí. A ver. Bueno, así rápido. Después de los cambios estructurales en la gráfica de los 70s y los 80s, la expulsión de la fuga de cerebros y la dinámica que se genera a partir de después del 97 para el 2000, ¿existe algún, yo pienso que no, pero les estoy preguntando, creo que ustedes pueden dar un panorama menos pesimista que el mío? Yo pienso que no, pero bueno, podría ser que este repunte que se está generando, aunque sea mínimo en la gráfica de las patentes, tenga la posibilidad de crecer independientemente de la constante fuga de cerebros que se está dando en la actualidad, por aquello no del cambio estructural ni organizacional dentro de las propias instituciones, llámense como se llamen, sino por el cambio ideológico. Sí, bueno, ahí es muy importante eso. Yo le decía al funcionario de CONACYT que maneja las bases de datos de los ex becarios de CONACYT en el extranjero: mira, van a detectar ustedes quiénes se quedaron afuera, no los van a castigar ni a sancionar, hágales una propuesta, ¿sí? Que vengan a dar seminarios a México de un mes o estancias de un mes o 2 meses y que expliquen cómo se forman los grupos de investigación, cómo se diseñan los protocolos de investigación, las temáticas de investigación, cómo se hacen las relaciones con las empresas y tratar de reproducir esas condiciones dentro de las universidades mexicanas. Entonces, saber qué pasa, tú preguntabas cuál es la solución, pues ir detectando problemas y ir proponiendo políticas públicas. Y esa se negaron a dar las bases, entonces no se puede armar un directorio de los que están allá. Y los puedes entrevistar por mail y les empiezas a hacer ofertas.
Y los mexicanos generalmente vienen porque están sus papás o sus familias, entonces les ofrecen, pon tú 20,000 pesos, 30,000 pesos mensuales, además de lo que ganan allá durante su mes de vacaciones o 2 meses, pues se vienen al Simvestab y hacen un seminario como este aquí con los investigadores, ¿no es cierto? Dijimos que 4 horas, ¿eh? No van a decir. Bueno, a mí me surgieron una serie de dudas en torno al trabajo que yo he venido realizando, y esas tienen que ver un poco con lo que comentaba la doctora sobre los actores que están participando en este nuevo sistema. ¿Quiénes son? Y bueno, retomo las bases de datos de otros lados, por decirlo de Estados Unidos, Europa. ¿Qué otros actores, además del universitario, del independiente o de la industria, están participando en las patentes? Hablando específicamente de organizaciones sociales, del gobierno e inclusive del ejército, porque yo, bueno, tengo noticias de que en Estados Unidos el ejército tiene una amplia incidencia en patentamiento. Y otra parte que a mí me interesa es un debate que se ha dado mucho en nuestro seminario en torno a el Sistema Nacional de Investigadores y la propuesta de un Sistema Nacional de Innovación o de Tecnólogos. ¿Qué propuestas o qué aporte podrían dar ustedes en este sentido, en el sentido de que el Sistema Nacional de Investigadores pues, parte de este supuesto de que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces, a lo mejor esta conveniencia de tener 2 sistemas en este sentido. Bueno, mira, yo diría rápidamente 2 cosas. En la primera pregunta, creo que hay un proceso de aprendizaje que hemos podido documentar en el caso de la UAM y sospechamos que ocurre lo mismo en las otras instituciones. Hemos explorado un poco lo que pasa en los centros con la CID, la UAM básicamente, y sí, pero este proceso es lento. Se están formando más recursos humanos, hay más doctorados, pero todo depende de la buena voluntad de estas personas y no del apoyo que brinden las instituciones, ¿no? Entonces sí, hay cierto optimismo por eso, pero es un proceso lento, con muchas dificultades, obstáculos que se sortean a partir de las ganas de la gente, ¿no? En muchos casos. En otros tienen la suerte de encontrarse con muy buenos jefes en el camino que les ayudan, pero en otros casos no. Y en cuanto a esta cuestión, mira, lo que encontramos en el caso de la UAM, no lo hemos hecho para todo el caso todas las patentes académicas, es nuestro siguiente paso, es que los actores, los participantes más importantes, además de los investigadores, son los estudiantes. No es ni el gobierno, ni las empresas, ni los investigadores internacionales. Los más importantes son los estudiantes, ¿no? Y esto es un hallazgo, digamos, muy que nos hace ser optimistas, porque vemos que los estudiantes, hasta de licenciatura, están teniendo un papel preponderante en la invención, ¿no? Y que están saliendo muy bien formados. Hay participación de empresas, los grupos de alto patentamiento sí tienen participación de gente de la empresa y es una característica, pero por ejemplo no figuran como factor relevante investigadores de otras instituciones o de ONGs o del gobierno, o sea, no. Entonces los más relevantes sí son los inventores universitarios, los estudiantes de todos los niveles y los empresarios, con los datos limitados que nosotros tenemos. Doctor, bueno, en cuanto a la división que usted da por agente, quisiera preguntarle si se dio la tarea de investigar más bien la clasificación, no la que dan internacional sino en la patente, sino en general. ¿Qué hay más? ¿Hay realización de equipo? ¿Hay realización de un procedimiento o de algún uso? Porque normalmente cuando es algo, bueno, yo en la parte que investigué de tratamiento de aguas residuales, a la hora de hacer ese análisis, las instituciones se van más a un cambio de un procedimiento y modifican una sustancia o algún elemento, mientras que el equipo es de inventores independientes. Y bueno, otro comentario era acerca de esto de los inventores independientes. Ya a la hora que investigué algunos, en el caso de agua me salieron 10 casos. Cuando veo... 10 patentes. 10 patentes de mexicanos y eran 5 de investigadores independientes, y a la hora de darme la tarea de investigar a cada uno de ellos, hacen antes la patente y después ponen su empresa. Esos fueron 3 casos que se dieron. Sí. La patente va primero y luego va la empresa. Y luego va la empresa. En los que usted investigó, ¿sería la tarea de hacer alguna investigación similar? No, hay muchas formas de clasificar las patentes. Dices muy bien tú, hay patentes de procedimiento, hay patentes de maquinaria, de equipo, y hay patentes de producto. Entonces es otra clasificación, qué porcentajes de procedimiento, qué
de máquinas y qué de productos, ¿sí? Entonces ahí yo sé que existe eso, pero no tengo una idea cuantitativa de eso, ¿sí? Pero es muy interesante lo que está haciendo en tratamiento de aguas residuales, ¿no? Y confirma un poco la hipótesis que tenemos acá, de que los independientes son investigadores que salieron de universidades. Porque ¿de dónde más pueden salir los inventores? Pues de las universidades, no son, ya no, el nivel de conocimiento es tan alto ya que no puede ser alguien que se ponga a leer y que se le ocurra algo, sino tiene que ser la universidad. Entonces la universidad por eso es el objeto de estudio. Y nosotros estamos viendo, no estamos convencidos, incluso los queremos pues darles a conocer por si hubiera algún interés. Nosotros quisiéramos hacer una investigación en Simplestab sobre las patentes de Simplestab, con la metodología que tenemos. Eso podría ser una tesis de maestría, una tesis de doctorado, ¿sí? Y también con el colega Tomás Beltrán queremos ver lo del Instituto Mexicano del Petróleo. El problema es que el Instituto Mexicano del Petróleo tiene 1130 patentes, algo así me decías. 1130 expedientes. 1130 expedientes de patentes. No son problemas menores, entonces habría que ver cómo estudiarlos. Tú tenías una pregunta. Sí, bueno, un comentario más bien. Sí, dos de nuestros estudiantes están trabajando sobre las patentes mexicanas, cruzándolo con las bases de datos del ENI. Entonces ahí encontramos que la mayoría de los investigadores del ENI que han patentado son de nivel 1. No. Entonces eso es muy interesante porque los viejos, los niveles 2 y niveles 3 ya no nos involucraron el tercer riesgo, porque creo que también refleja la política institucional de castigar con puntajes muy similares el solicitud o otorgamiento de patentes comparado con el número de artículos, y entonces en el ENI se refleja también ese sistema. Y nada más un comentario final de que en el sistema de estímulos de Simplestab sí hay un rubro donde un investigador puede tener, no llamamos nosotros criterios de repercusión por el licenciamiento de patentes. Pero hasta donde yo sé, pues solamente uno lo ha solicitado. O sea, ¿En 20 años o cuánto? 50. Para que vean, para que vean. ¿Y no hay estímulo a hacer una patente, solicitar una patente? Sí, sí. Pero, ¿a que le otorguen una patente? También, pero son muy cercanos a publicar un artículo, entonces la inversión en el tiempo pues, claro. Muy... El problema, el sistema de estímulos a veces va contra las patentes, como tú lo dices, porque los investigadores tienen el conocimiento, tienen por aquí su ingreso, la variable de su ingreso, que es muy importante, tiene sus necesidades económicas. Está el conocimiento de qué y dicen, ¿qué hago? ¿Lo pongo en un journal o hago una patente? En una patente me va a tardar 4 o 5 años, y en un journal, en un año, año y medio se publica y me dan los puntos. ¿Y se fijan? Entonces es más rentable hacer journals. Entonces eso está desviando la atención hacia los journals y no hacia las patentes. Quizás estos jóvenes que están en SNI1, cuando pasen a 2, 3, se van a dar cuenta que no tienen que seguir con patentes y se van a ir con los journals y ya no van a ser patentados. Bueno, desafortunadamente tenemos que terminar porque parece que el auditorio está comprometido a las 2 de la tarde, es decir, hace 10 minutos para otros usuarios. Les agradecemos mucho, doctora Díaz, Jaime, nuevamente. Esperamos que los tengamos nuevamente por aquí porque obviamente el seminario fue de muchísimo interés. Así que muchísimas gracias. Touch is cold under the blanket.